Bueno, parece que se desconectó porque tenía problemas y va de nuevo a conectarse. Así que vamos a darle un minutico. Y en lo que él se conecta, me gustaría mucho, hermanos, compartir eh, a modo abierto que estamos planificando hacer una campaña aquí en Carolina del Norte, como las que hemos estado haciendo de Es Tiempo de Conocer a Dios, con el pastor Ingo Sorke de invitado, y tenemos un intérprete que estará viajando desde California. Este hermano vive en la ciudad de Los Ángeles. Él está haciendo allá una obra médica misionera, así que estamos orando para que Dios lo proteja mientras están sucediendo estos incendios que han ¿Se oye ahora? azotado. Sí, te escuchamos. Perfecto. Así que bueno, hermanos, tengan en mente la campaña y adelante. Ahora sí te escuchamos y te vemos. Bien, el enemigo es tremendo con la tecnología. Hermanos, oramos una vez más para comenzar en nuestro estudio. Así que, Padre que estás en los cielos, pedimos ahora de tu espíritu, de tus ángeles, que nos rodeen en el lugar donde estemos para que podamos entender tu palabra. Háblanos en esta oportunidad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, se está levantando una ola de engaño para el pueblo de Dios. Y normalmente los hermanos que asisten a la iglesia nominal, ellos culpan a los grupos disidentes. Me gusta ese nombre, siempre lo digo. Soy un disidente, pero no de Cristo, sino de los hombres, de lo que ellos enseñan. Y culpan a YouTube y a todas las cosas de que son los que están engañando al pueblo, pero la gran realidad es que el verdadero engaño está en los púlpitos de los templos. Se está presentando desde los púlpitos de los templos y no por cualquier persona. Lo están presentando el liderazgo de la iglesia, teólogos modernos, que yo diría que son una vergüenza, porque no saben, sino de cómo engañan al pueblo. Hay una cita de Elena de White que voy a compartir con ustedes antes de comenzar el estudio. Aquí me parece que se puede ver bien, Jesse. Sí, te podemos ver. Bien, esta cita se encuentra Mensaje Selecto, tomo 3, y dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, y ahora dice, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Así que quiere decir que esto comenzó desde 1888. Abandonar la fe en las advertencias de los reproches, a rechazar los reproches de Dios contenidos en los testimonios. La siguiente cita que ustedes tienen en pantalla dice así: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Y desde antaño, el liderazgo está luchando para que el pueblo pierda fe en los testimonios. Y otro día tendríamos que hablar por qué tenemos una profeta. ¿Qué significa Elena de White? Es una profeta, es una mensajera de Dios, es una mujer inspirada. Cuidado con las definiciones que usamos. Porque si es una mujer inspirada, yo no tengo una obligación en mirar sus registros, sus escritos, porque en realidad es alguien que fue inspirado. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo usted va a decir? Una cosa es que Dios envía un mensajero y otra cosa es inspirado. Inspirado podemos ser usted y yo. Podemos ser inspirados en algún momento a decir algo o a escribir algo. Dios nos puede inspirar. Pero la inspiración mía no tiene autoridad ninguna. Y eso es lo que ellos han estado sembrando dentro de la iglesia para con el espíritu de profecía, sembrar la duda de que no tiene autoridad. Simplemente es alguien inspirado. Y dice la otra cita: el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. ¿Y qué sucede?
desde hace un tiempo para acá vengo escuchando a varios pastores, líderes de la iglesia, donde ellos presentan que, por ejemplo, empiezan con Elena de White, que si fue a principio no trinitaria, pero después ella entendió y ella escribió en base a ser trinitaria. Entonces quiere decir que tendría que revisar los escritos de Elena de White cuando fue no trinitaria, porque habría que rechazarlos y buscar los que son trinitarios ahora, que no los encuentro todavía. Pero ellos dicen que no hay que alarmarse por eso, porque es normal. Ella fue un ser humano que al principio no entendió nada. Por lo tanto, si ella no entendió nada, no tenemos un fundamento de ningún tipo en el espíritu de profecía, porque ella no entendió nada. Entendió más tarde, después que su esposo murió, eso es lo que ellos alegan, y ella perdió la influencia de su esposo, que era muy grande y no lo dejaba pensar. También te dicen que los pioneros no tuvieron la verdad. No la tuvieron toda en absoluto. La verdad la hemos tenido ahora porque ellos dicen y alegan que Dios ha estado inspirando a la iglesia y cada año agrega una verdad nueva y un conocimiento nuevo a tal punto que ahora conocemos más que antes. De hecho, eso se llama evolución. Así que tampoco podemos confiar en los inicios de la iglesia adventista de séptimo día, porque en realidad en aquel tiempo no conocían nada. Ahora se conoce más. Pero aún más, estos líderes, para que la congregación no se alarme, le agregaron un poquito más. Y dijeron, pero no se alarmen, esto es normal. Porque si usted va a la Biblia, va a encontrar errores en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por seres humanos, que ellos entendieron las cosas a su forma y escribieron a su forma. Es normal. O sea, es normal lo que venimos hablando de Elena de White, de los pioneros, porque la Biblia, que es más antigua que ellos, ya viene trayendo problemas. Y si la palabra de Dios tiene un error, uno solo que tenga, mejor apaguemos esto y terminemos este culto y cada uno para su casa, porque no habría ninguna piedra de ángulo como salvación para nosotros, ni como esperanza, ni como roca, ni como nada. No hay palabra de Dios, no hay Dios, no hay nada aquí. Y eso es lo que ellos, no voy a decir no se dan cuenta que están logrando, porque lo que ellos quieren es que los hermanos, es que la gente deje de creer ciegamente y absolutamente en la palabra de Dios para que aprendan a aceptar la nueva religión que se está mostrando. Es una religión basada en base a las necesidades de la comunidad, en base a las necesidades de la cultura de la persona. Y la persona no debe ser tan fanática a la Biblia, sino que debe entender que en conjunto nosotros conformamos la verdad, en conjunto recibimos la inspiración, nosotros somos la verdad. Por lo tanto, es más fácil para ellos entonces que la gente no cuestione nada de lo que ellos presentan, pero sí cuestionamos todo lo que la Biblia tiene. Y mientras escuchaba la barbaridad que estaba escuchando, me vino a la mente este texto. O sea, el texto de hoy está en Mateo 27, versículos del 9, o sea, 9 y 10. Ese es el error que ellos dicen que se encuentra en la Biblia. Se lo voy a leer primero. Dice así: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pero antes de comenzar el estudio, esta fue la cita que me llamó la atención, que ustedes tienen en pantalla. Porque en esta cita, para después de 1893, perdón, para después de 1905, ella hizo una enumeración de cuáles serían los pasos que daría la iglesia nominal, porque cuidado, tú y yo somos la iglesia, esa iglesia sin paredes. Pero la iglesia nominal iba a dar unos pasos para caer en la apostasía. ¿Cuáles son los pasos? Ahí están, ustedes lo están, si lo pueden leer, dice así: es el plan de Satanás. Número 1, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Y ya eso lo ha logrado. Hay muchos hermanos, no, porque Elena de White, no, tenga cuidado, no se vuelva fanático. Y sigue diciendo,
Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Quiere decir que si antes no eran trinitarios, nosotros ahora lo hemos cambiado, porque se equivocaron los pioneros. Se equivocaron al leer la Biblia. Entonces, no solamente fueron los testimonios, han cambiado los fundamentos de la fe. Y dice así: después la duda hacia las Sagradas Escrituras, y eso me llamó la atención, porque también incluye la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Eso me conmovió, porque quiere decir que primero es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Segundo, sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Se han cambiado los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Y dice, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Estaremos entrando ya en la duda en las Sagradas Escrituras. Bueno, según lo que estos teólogos presentan, ya estamos ahí. Así que dice Mateo 27, 9 y 10. Vamos a comenzar nuestro estudio entonces. Vamos a ver el error que según ellos se encuentra en las Sagradas Escrituras. Mateo 27, 9 y 10. Leo para ustedes. Dice así: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y usted dirá, ¿y dónde está aquí el error? Bueno, fue la misma pregunta que me hice. Me pongo a investigar. Me tomó 3 meses realizar este pequeño estudio. Y el problema que tenemos es que en ninguna parte del libro de Jeremías, si lo lees entero de punta a cabo, desde el principio hasta el final, habla de 30 piezas de plata, precio del apreciado. Y Mateo dice que, como dice en el libro de Jeremías, así se cumplió lo dicho por el profeta de Jeremías, cuando dijo, y tomar las 30 piezas de plata. Resulta que Jeremías en ningún momento de su libro habla de que tomaron 30 piezas de plata. Y normalmente la tendencia es, bueno, déjame ver si es el error de mi Biblia. Quizás las Biblias más antiguas dicen de otra forma y a lo mejor es un problema de traducción, es un problema de algún tipo de Biblia, pero todas dicen lo mismo. Así que descartamos el asunto del original y del asunto de este asunto de buscar los pergaminos y las cosas. Todas dicen lo mismo. Y encontramos entonces que el problema está en que quien habla de 30 piezas de plata fue el profeta Zacarías y no el profeta Jeremías. Y ahí donde ellos se basan para decir, hay errores, ten cuidado. Si hay errores y hay cosas en la Biblia, estamos fritos. No sé si sea la palabra correcta, pero estamos perdidos. Corramos, es lo que pienso yo. Y esto es lo que Satanás le ha interesado siempre enseñar. Vamos entonces al libro de Zacarías para encontrar este asunto que tenemos del supuesto error. Estamos analizando el error que hay en el libro de Mateo 27, versículos 9 y 10. Ahora, dice Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11 se destaca, el tema de él es el rechazo y la traición.
Aquí se habla de la profecía del Mesías que sería entregado por 30 piezas de plata. Quiero decirte algo, necesitas leer el capítulo 11 de Zacarías. Es una profecía mesiánica, pero tiene algo más que lo vamos a ver hoy. Porque mientras vamos descubriendo el supuesto error, que no hay ningún error, de hecho vamos a ir analizando esta profecía y lo que Mateo estaba escribiendo y algo que me llamó más la atención. Por eso es que ahí se habla que sería entregado por 30 piezas de plata. Esta profecía de Zacarías tuvo un doble cumplimiento. Ojo con este detalle. Aprovecho la oportunidad. Hay hermanos que se quejan y dicen que nosotros inventamos que en la Biblia hay profecías de doble cumplimiento y que en realidad no existe ninguna. En la Biblia hay muchas profecías de doble cumplimiento, no solamente en Mateo 24. Alguien se le abrió un micrófono. Así que para comenzar, o sea, en segundo lugar que encontré, los manuscritos en hebreos estaban divididos en 3 secciones. Cuando Cristo fue al templo, a la sinagoga en su tiempo, no existía una Biblia como lo que nosotros tenemos, son rollos, pero eran en 3 secciones. Primera sección es la ley, lo que es el Pentateuco. En la segunda sección tenían los libros, lo que se llama los escritos. Ahí entran los salmos que escribió David, los proverbios de Salomón, y están los libros históricos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, de Samuel, Segunda de Crónica, Primera de Crónica, etcétera, etcétera. Y hay otra sección que es la sección, o existía otra sección que es la sección de los profetas. Y los profetas empezaban por Jeremías, los tenían por orden. Así que para comenzar a encontrar la aparente contradicción, es necesario notar, hermanos, las siguientes coincidencias entre Zacarías y Mateo. Vamos a ver de qué está hablando Mateo, de qué habla Zacarías, y después veremos de qué habla Mateo y de qué habla Jeremías. Y luego vamos a entender qué fue lo que pasó. Número 1. La labor de Jesús, como la de Zacarías, no era apreciada por muchos hacia quienes eran dirigidas. La irónica frase hermoso precio de 30 piezas de plata se refiere a lo que pagaron a Zacarías y al pago por la traición de Jesús. En los versículos 12 y 13, Zacarías le dice a sus empleadores que le paguen su salario por el tiempo que estuvo allí amonestando y sirviendo de profeta. Y si creen conveniente hacerlo, le decía Zacarías, páguenme entonces, me voy. Y le pagan 30 piezas de plata. Cuando yo investigo estas 30 piezas de plata que aparecen en el libro de Zacarías y luego aparece en la historia de Jesús, me pongo a buscar, me llamó la atención, porque eso está en Éxodo capítulo 21 y 32, lo vamos a leer más adelante, es el precio de un esclavo herido. Y en realidad era al mismo tiempo como un insulto para Zacarías haberle pagado el precio de un esclavo con todo lo que él se había sacrificado. Es un insulto para Cristo que su traidor lo haya traicionado por el precio de un esclavo. Y si vamos a Éxodo capítulo 21, versículos 32, ustedes podrán ver. Dice Éxodo 21, 32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. La orden era que si un buey acorneaba a un esclavo o un siervo, perdón, entonces el dueño del buey tiene que pagar y luego el buey tenía que ser apedreado, sacrificado. Así que el insulto con Zacarías es usar algo que era de siervos, como no dándole importancia a lo que él estaba haciendo. Así que por el salario de un siervo fue menospreciado como profeta de Dios por su propio pueblo, el profeta Zacarías. Por el salario de un siervo, Judas estuvo dispuesto de entregar a Cristo. Por el salario de un siervo fue Cristo traicionado. Las 30 piezas de plata por el salario para Zacarías fueron echadas al tesoro y las 30 piezas de plata pagadas por la traición a Jesús fueron echadas en el templo y utilizadas para la compra del campo del alfarero. En ambos casos, que el dinero fue arrojado, sucedió en la casa del Señor. Aquí tenemos
una pista, estas 30 de plata, piezas de plata, fueron entregadas, fueron dadas desde el templo para ellos y fueron entregadas para atrás para el templo. Vamos a Zacarías capítulo 11, versículo 13, para poder encontrar. Dice así, Zacarías 11:13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y en Mateo 27:5 sucede lo siguiente. Judas viene corriendo con remordimiento. Y él dice, si me quedo con el dinero, me hago culpable. Por lo tanto, voy atrás a devolvérselos a ellos para hacerlos culpables a ellos, a los dirigentes que me pagaron. Y dice Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así que son cosas paralelas que habla Mateo y que suceden en Zacarías. Y para de antemano decirte, Zacarías es una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, todo lo que está ahí se cumplió en el tiempo de Zacarías, pero Mateo le está dando un segundo cumplimiento para tiempos de Cristo. ¿Y por qué se lo dio Mateo? ¿Porque quiso Mateo? No, porque lo que pasó en Zacarías era un ejemplo de lo que vendría con el Mesías. Y al mismo tiempo tiene no un cumplimiento para este tiempo, pero sí una aplicación, porque lo mismo que le hicieron a Zacarías, el desprecio o el menosprecio a Zacarías, el menosprecio que le hicieron a Cristo es lo mismo que le harán a los 144,000 en los últimos tiempos. Por lo tanto, para nuestro tiempo no tiene un cumplimiento, pero sí tiene una aplicación que es muy distinto. Para los hermanos que se confunden cuando hablamos de aplicación o de cumplimiento. Hay profecías que pueden tener, ya están cumplidas, pero tienen aplicaciones todavía mientras este mundo exista. Nos guste o no nos guste. Porque la suerte de Zacarías fue la de Cristo y la de Cristo será la de sus siervos para este tiempo. Fueron la de sus siervos para el tiempo de la iglesia del primer siglo y fue y será para sus siervos de la iglesia de este siglo. Así que hasta aquí encontramos toda una concordancia en la profecía de Zacarías y su cumplimiento en relación a Jesús. El único problema es que Mateo se refiere a Jeremías y no a Zacarías. La pregunta es, enseguida pregunta, ¿por qué Mateo hizo esto? Primero, es claro que hay una conexión innegable entre Mateo 27, 9 y 10 con la profecía de Zacarías 11 y 12. Segundo, la profecía de Zacarías por sí sola no satisface los requisitos del cumplimiento según Mateo, porque Mateo habla de algo más que no está registrado en Zacarías, pero sí está registrado en Jeremías. Hay un cumplimiento, hay una profecía que se estaba cumpliendo y Mateo usa dos profecías, una mencionada en Jeremías, otra mencionada en Zacarías. Tercero, porque Mateo nos dice que el dinero fue utilizado para la compra del campo del alfarero para sepultar extranjeros y que se llama campo de sangre. En Zacarías no me habla de para qué usaron los 30 monedas de plata, pero en Jeremías sí se dice para qué la usaron. Y todo esto lo usa Mateo para demostrar que se está cumpliendo esta profecía en Cristo. Así que vamos a Mateo, bueno, Mateo 27, 9 y 10, vamos a saltarlo porque ya ese texto lo hemos visto. Así que seguimos Mateo, vamos a Mateo 27, pero ahora desde el versículo 5 hasta el 8. Leímos 9 y 10, pero ahora vamos desde el 5 hasta el 8. Mateo 27, 5 y 8. Lo pongo en pantalla. Dice así. A ver qué pasó con las 30 monedas de plata, porque según Mateo se cogieron esas monedas para comprar algo que Jeremías sí lo menciona. Dice así, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Este fue Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¿Por qué precio de sangre? Porque con ellas le pagamos a alguien para traicionar y crucificar a uno. Así que ellos decían, esa maldición no puede caer para acá en nosotros. Hay que sacarla del templo. Y versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y ojo con ese detalle.
Al respecto, sobre el campo de sangre, sabemos que ese término no se utiliza en Zacarías, pero sí aparece junto con otros términos relacionados a la profecía citada por Mateo en Jeremías capítulo 19. Quiere decir que Mateo está hablando de dos profecías que se estaban cumpliendo simultáneamente. Veamos las coincidencias entre Mateo y Jeremías. Número 1, Judá y Jerusalén derramaron sangre inocente. Vamos a ver. Jeremías 19, versículos 3, 7 y 9. 3 versículos. Aunque aquí está puesto muchos versículos porque se me fue, pero en realidad son 3, 7 y 9, pero usted puede leerlos todos si quiere. Dice el 3, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el pueblo lo oyere, le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Quiere decir, aquí llegué hasta el capítulo, hasta el versículo 6, perdón. Así que quiere decir que en Jeremías se habla de un valle de matanza. Vamos a Mateo 27, 3, 6 y 7. Mateo 27, versículo 3, 6 y 7 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ahora, número 2, que vemos entre Mateo y Jeremías, sacerdotes y ancianos son mencionados prominentemente. En Jeremías 19:1 dice así, así ha dicho Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. En Mateo 27:6 se menciona a los ancianos también. Los principales sacerdotes, tomando la pieza de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Hablan de ancianos también. Número 3, la palabra Tofet estaba en el valle de Hinnom, donde también está ubicado el campo del alfarero. Era también el valle de la matanza, que también se llamó campo de sangre en Jeremías 19:6. Y también se llamó Aceldama o campo de sangre en Hechos capítulo 1:19. Y ese valle se hizo muy conocido como un lugar de entierro. Ahí enterraban a los menesterosos, a los extranjeros, etcétera, etcétera. Si usted busca Jeremías 19:11, va a encontrar que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré. Un momentico que se me fue la imagen acá. Ahora sí, vamos a sacar la imagen de nuevo. Se me fue el PowerPoint. Dice de Jeremías 19:11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Ahora, ¿cómo era el valle de, o sea, qué era el valle de Tofet? En Jeremías capítulo 7, versículos 31-32 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. El problema es lo siguiente. El valle de Tofet era donde ellos antes quemaban a sus hijos en holocausto a Baal. Y ahora Dios ha determinado que ahí, en representación de ese tiempo, se enterraran a los menesterosos, en representación de lo que hacían con esos hijos
era lo mismo. Ahí enterraban todas las personas que eran rechazadas y que supuestamente eran pobres y que eran rechazados porque no tenían dinero para comprar su salvación, en el sentido porque no podían comprar su becerro y sus cosas para lograr su holocausto. Ellos los enterraban allí. Ahora, el nombre de Tofet viene del hebreo Tof, que significa tambor, porque se utilizaba el ruido de tambores para ensordecer los llantos de los niños. Usaban tambores y así no se escuchaba tanto el llanto de los niños, porque era un toro hecho de hierro de bronce a rojo vivo que tenía como una especie de puerta donde se introducían a las personas, o en este caso los niños, y eran quemados vivos. También se llama más tarde el Valle del Alfarero. Era un lugar que se sacaba mucha arcilla para trabajo de alfarería y también se usaba de cementerio. Y más tarde se llamó Acéldama, campo de sangre. Hechos, son datos que encontré. Hechos capítulo 1 y 19 dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y antes de continuar les voy a decir algo. Hasta aquí en el estudio me llamó la atención lo siguiente, antes de cerrar el estudio con Mateo 27. Judas Iscariote no se perdió por algo que no conoció. Judas Iscariote no puede decir, o no podrá decir: yo estuve perdido porque no entendí lo que estaba pasando, porque no me advirtieron, porque no leí nada. Judas sí conoció la profecía de Zacarías 11. Judas sí le retiñaron los oídos cuando los sacerdotes dijeron: si te atreves a entregarnos a tu maestro, el pago son 30 piezas de plata. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque hasta ahora sería el pobre Judas. El problema está en que si tú y yo nos perdiéramos, si tú y yo apostatáramos de la fe, si tú y yo nos apartáramos de esta fe, no podríamos decir, igual que Judas, lo hicimos en un punto donde no conocíamos. Todo ha sido revelado para nosotros. Aún hasta en la forma en que podríamos apartarnos y apostatar de la fe, ha sido revelado para nosotros, porque para Judas fue revelado mucho antes. Y eso me llamó la atención cuando estaba haciendo este estudio con relación a Zacarías y a Jeremías. Así que, por lo tanto, volviendo al estudio para terminar con Mateo 27, es claro que tanto Zacarías como Jeremías tenían profecías que se cumplían en el evento que Mateo menciona, en el evento de la traición, la entrega y la muerte de Cristo. ¿Por qué es entonces que, si ambos profetas estaban reflejados en el cumplimiento de Mateo, el evangelista, Mateo nombra únicamente a Jeremías? Todavía no contesto mi pregunta. Ya entendí la unidad entre Mateo con Jeremías y una frase de Mateo con Zacarías, pero Mateo no mencionó a Zacarías, mencionó a Jeremías. Y lo que hace Mateo es combinar dos profecías en una, pero menciona únicamente al profeta mayor y no al menor. Porque en la Biblia existen los profetas mayores. Cuando tú escuchas de profetas mayores en la Biblia, no es porque fueron más grandes en ese sentido, sino porque fueron los que más escribieron. Y por eso se llaman profetas mayores. Los profetas menores, ¿quiénes son? Los que menos escribieron. Y en el tiempo de Mateo, acostumbraban a... Tengo la cámara desactivada, no sé por qué, solamente se puede escuchar lo que les voy diciendo, me imagino. Y el problema en su tiempo es que habían dos profecías de un profeta mayor y uno menor, pero solamente se mencionaba al profeta mayor. Si ustedes son como yo no me quedo conforme con esa, ¿cómo decirles? Con ese punto que he encontrado. Porque si fuera verdad de que se estilaba en aquella época de mencionar al profeta mayor y no al menor, entonces le dije al Señor, tiene que haber mucho más
o tienen que haber otros ejemplos en la Biblia donde suceda lo mismo para yo entender que no fue una casualidad que Mateo hizo esto, sino que es una costumbre que existía en tiempos bíblicos? Por lo tanto, buscando, si vamos a Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3, Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3, buscando aquí rapidito, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema acá? El problema aquí de Marcos es que Isaías en ningún momento dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Todos sabemos que se trata de Juan el Bautista, pero Isaías en ningún momento habló de este mensajero. Sí escribió el texto que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Eso lo menciona Isaías. Pero Isaías no dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Eso no está en Isaías. Pero Marcos dice que sí. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías sí está hablando de una profecía sobre un mensajero que vendría antes de Cristo, Juan el Bautista. Pero Isaías no menciona. Isaías menciona dónde sería el trabajo de ese profeta. Por eso dice, voz que clama en el desierto, Isaías 43. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sin embargo, Marcos no dice que en Malaquías se registra esto y que en Isaías se registra otro. Simplemente de los dos profetas, Marcos menciona al profeta mayor y se obvió al profeta menor, a Malaquías. Pero no se trata de que, porque si la profecía hubiera sido por Malaquías y por Isaías, bueno, pues tomamos la de Isaías. Pero es que son dos profecías que se están cumpliendo y solamente se menciona a uno. Lo mismo que pasó en Mateo 27, 9 y 10. Hay dos profecías. Una parte está mencionada en Zacarías, la otra está mencionada en Jeremías, pero se menciona solamente o se le adjudica al profeta mayor. Lo mismo con Marcos. Similarmente, sucede lo mismo, y voy a terminar con esto porque si no se haría largo. En Segunda de Crónicas 36, 21, me llamó la atención porque dice así, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y el problema está en lo siguiente, que Jeremías se habló de los 70 años, pero la primera parte no está registrado en el libro de Jeremías. La primera parte viene del libro de Levítico, capítulo 26, versículos de 21 a 35. Tienen que leerlo en su casa. Dios está advirtiendo, si se apartaran de mis caminos. Y ahí Dios hace una lista de cosas. Dice, si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten. Y esta profecía tuvo un doble cumplimiento. ¿O sí? Sí. Porque se cumplió en Segunda de Reyes, capítulo 17, cuando los asirios tomaron a Samaria, a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel. Y ahora en Samaria, ellos despojaron a Samaria de todos los hebreos y trajeron a sus habitantes a vivir allí. Y Dios mandó leones. Y se reunieron los sacerdotes y dijeron, esto es un castigo de Dios porque esta ciudad es santa.
¿Y qué tenemos que hacer? Hay que traer a los hebreos para que nos enseñen cómo se debe vivir en esta ciudad. Y tuvieron que traer a los samaritanos para atrás de nuevo, porque los leones estaban acabando con la población asiria en ese lugar. Y luego más tarde, lo mismo de la profecía se cumple con Judá, con la tribu de Judá, con los babilonios. Porque primero cayó las 10 tribus de Israel y un tiempo más tarde cayó la tribu de Judá. Y pasó lo mismo con los babilonios. Por lo tanto, hermanos, en Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando se ha cumplido 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Bien, hermanos, y terminamos hasta aquí el estudio. No quiero hacerlo cansón. Mateo 27, 9 y 10 no tiene ningún error. Lo que hizo el evangelista era una costumbre y lo hicieron todos desde su época y más atrás y de antaño. Simplemente habían dos profecías que se fusionaban o tenían un cumplimiento en ese momento y solo se mencionaba al profeta mayor. Pero todavía la palabra de Dios sigue siendo un ancla para nosotros. Sigue siendo lo más absoluto que podemos tener. Todavía la palabra de Dios sigue siendo firme. Es la roca de nuestra salvación. Confiemos en la palabra de Dios. Los lobos rapaces no van a venir por internet ni por YouTube. Los lobos rapaces están dentro de la iglesia. Están dentro de lo que se autoproclama el pueblo de Dios. De hecho, cuando Pablo le dijo a los líderes: de entre ustedes saldrán lobos rapaces, no se refería inclusive a los miembros comunes, se referían a los que habían añorado o deseado el obispado. O sea, dentro de ese liderazgo saldrían los lobos rapaces. Hoy en día ya los tenemos bien claros, los hemos tenido por muchos años, pero ahora están más que claros. Tengamos cuidado a quien escuchamos, y estoy preocupado porque todavía hay hermanos que veo que escuchan a cuantos Don Juan de los Palostres existen por internet. Y da la coincidencia de que la mayoría de esos hermanos son los que más llaman porque tienen dudas. Y yo siempre digo: ¿sabe por qué dudas? Porque escuchas a muchos y al diablo le es fácil sembrarte duda sobre la palabra. Y muchos creen que es bueno escucharlo a todo y retener lo bueno, como dijo Pablo. Mi pregunta es: a quien Pablo le dijo escucharlo todo y retener lo bueno, ¿estaban preparados para ellos descubrir qué era lo bueno y qué era lo malo? Pero la mayoría de los que están ahora mismo en este tiempo no saben discernir qué está bien y qué está mal, y se ponen a escuchar a cuanta gente quieren escuchar. Y luego las pocas veces abren la palabra de Dios y no entienden nada. Para este año se espera una apostasía, pero dentro del remanente, o sea, dentro de los disidentes. Porque ya la apostasía en la iglesia nominal ya está. Ya casi que no queda nadie por salir. Porque todos los que están, aunque están apercibidos, están allí porque quieren estar, porque les interesa. Hay intereses allí comunes. Pero dentro de los grupos disidentes, como dicen, dentro de los que se apartaron de eso, viene un año de apostasía para este tiempo, porque Satanás, todos creemos, miren, les voy a decir algo. Hay muchos que se vuelven eruditos en predicar sobre la ley dominical. Y te dan una explicación y un estudio tremendo. Pero lo que nadie te predica ni te habla es estar preparado para ese momento. Todos quieren saber cuándo llega, pero nadie está preparado. No estamos preparados porque no se está estudiando la palabra de Dios. No se toma en serio cuando se dice: no escucháis a todo espíritu.
Y queremos justificar nuestra acción con que hay que escucharlo todo para retener lo bueno. Pues sigue con tu camino, si te va bien, bueno, allá tú. Y tenemos que aprender porque no estamos preparados para el engaño que Satanás está preparando para este tiempo. Y te voy a decir algo. Cuando lees la Biblia de punta a cabo, de etapa, de principio a final, vas a encontrar lo siguiente. Dios ha levantado atalayas para el pueblo de Dios en todo tiempo. Sí. La pregunta es, ¿han permanecido los atalayas para siempre? La respuesta es no. Porque hay un momento donde Dios permite que la voz del atalaya quede silenciada. Hay un momento donde Dios permite que no se escuche más la verdad. Y para este tiempo, para este año, Satanás está mezclando tanto error con verdad. Y Dios está permitiendo que aquellos que les gusta estar en el error sean entregados al error a tal punto que está apagando sus atalayas. Y no vas a encontrar la verdad aunque leas la Biblia, porque estás tan lleno, perdóname la frase, no es para ofenderte, estamos tan llenos de basura en nuestra mente por escuchar a tanta gente que no sabemos discernir nada. Nada sabemos discernir. Y no estamos preparados para el engaño que Satanás está preparando. Y creemos que se trata de blanco y negro. Y no es así. Y creemos que lo principal es conocer cuándo comienza la ley dominical para ya saber que Cristo viene. Y no nos damos cuenta que antes de todo eso, tú y yo vamos a ser probados. ¿Con qué vas a ser probado? Con la palabra de Dios, no con otra cosa. Vas a dudar de lo que estás leyendo. Te van a hacer dudar de lo que estás leyendo. Vas a leer y vas a ver lo que no debes ver, porque estás influenciado por otras mentes. Tienes que parar. Tienes que agarrar internet y limitarte a muy pocos predicadores que prediquen la verdad exactamente como está en la palabra de Dios. Y limitarte a eso, no quieras conocer más allá de lo que no te hace falta conocer. Llénate de esto porque vendrá un momento donde te va a parecer que Dios es tu enemigo, que has interpretado mal la Biblia, que hay un error, que qué casualidad que la mayoría está equivocado y tú que eres minoría estás en lo correcto. Lo que te viene es duro. Olvídate si te vas a quedar sin trabajo, olvídate si te van a quitar la casa, olvídate de lo que vas a tener, que si vas a salir corriendo sin zapatos para la montaña. Eso es bobería para lo que nos espera, hermanos. Nos esperan tiempos difíciles donde vamos a dudar de esto. Perdón, no es que vamos a dudar, se nos puede inducir a dudar. Espero que para este año nos hayamos propuesto en nuestra mente, en nuestro corazón, limitarnos a escuchar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Dejemos un poquito los tantos predicadores de internet y basémonos más en lo que hemos leído y en lo que estamos estudiando. Que Dios te bendiga en esta noche. Siento mucho que mi cámara no haya estado funcionando, que no hayamos podido vernos. Las cosas del diablo son así. Pero sí me interesa que me hayas escuchado y que hayas entendido el mensaje de hoy. No hay error en Mateo 27, 9 y 10. No hay error en ninguna parte de las escrituras. Todo está ahí. Aunque los hombres la han querido traducir y le han cambiado palabras que aparentemente les cambian su sentido, la cambian alguna cosa, pero está ahí y Dios la ha preservado para nuestro tiempo. Mírala a ella, a su palabra. Mira las escrituras. Léela, vuélvela a leer. No pases por un versículo diciendo, ya yo lo leí, vuelve de nuevo. Básate en eso, quédate con eso. Porque lo que viene bien difícil y terrible. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te guarde en esta oportunidad. Vamos a orar una vez más para despedirnos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos,
Te damos gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas. Te damos gracias porque no nos dejaste a merced de nosotros mismos. Tú estás aquí al control de tu pueblo. Tu palabra es lumbrera para nuestro camino. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y en lo que tú nos has dejado. Permite que nosotros podamos entender que necesitamos aferrarnos de ti como se aferró Jacob a Jesús. Que podamos decirte, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ayúdanos, Padre, para que esto sea una necesidad en nosotros imperiosa, como si fuera una necesidad fisiológica, como el tener deseo de orinar, de tomar agua, de comer. Que esto se vuelva en nosotros parte de nosotros. Que queme nuestro corazón y nuestra mente. Y que te busquemos cada día. Que confiemos en ti. Que dejemos de escuchar a los hombres. Que leamos tu palabra. Que hagamos silencio para escuchar tu voz. Que hagamos silencio para escuchar lo que tú nos dices. Que cerremos nuestros ojos para poder ver el camino hacia el cual tú quieres que tú y yo, que nosotros nos dirijamos. Estamos conscientes de los tiempos difíciles que se aproximan. Estamos conscientes de cómo Satanás ha preparado sus agentes para engañar al pueblo. Necesitamos no ser engañados, pero necesitamos mirarte a ti. Por eso te buscamos a ti. En súplica, en ruego. Como dice el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la realidad de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos para entender esto. Te pido una bendición para cada oyente. Una bendición para cada persona que ha estado escuchando este estudio. Que tú le puedas asistir, que sientan tu mano de sanidad, si es sanidad lo que necesitan, de aflicción, tu mano de apoyo en medio de la aflicción, que sientan tu mano de poder en medio de la angustia, tu mano de socorro, de esperanza en medio del dolor. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas, tenemos nuestros propios traumas, nuestras propias flaquezas, nuestras propias necesidades, nuestras angustias, nuestros temores, nuestros miedos. Ayúdanos, Padre, para que confiemos en ti y estemos aferrados a ti. Bendice a este pueblo, a este remanente, a esta iglesia. Y ayúdanos para que seamos instrumento en tus manos para adelantar esta obra, para que pronto termine este tiempo y para que puedas venir pronto a buscarnos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre sacrosanto de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.